¿Qué significa para usted que no han conocido varones? Que nunca han estado con un hombre. Eso significa que no han conocido varones. Que nunca hubiesen estado con un hombre. ¿Cómo puede Lot, teniendo dos hijas que nunca han conocido varones, tener yernos? Esa es la pregunta. Deuteronomio capítulo 24. Este es un tema muy complejo, el divorcio. Vamos a ver algo conforme a la Biblia y conforme a mi punto de vista bíblico. Dicho sea de paso y de antemano digo que usted no tiene que obligado a creer lo que yo diga. Lea la Biblia por usted mismo y que Dios le dé entendimiento. Pero estamos viendo muchas personas que hoy en día están apoyando lo que es el divorcio, el recasamiento. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Vamos a ver paso por paso desde el principio para ver si desarrollamos algo que tenga una buena conclusión, basado en la Biblia solamente. Cero mística, cero suposición científica. Vamos a ver lo que dice Dios. Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer, se casará con ella, y si no le agradase por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en sus manos y la despedirá de su casa, y salida de su casa podría ir y casarse con otro hombre. Wow, me está gustando, me está gustando. Porque este verso bíblico, hay muchas personas que están viviendo en la ley. Ellos creen en Cristo, pero ellos quieren actuar bajo la ley y bajo los rudimentos ya del viejo régimen de la letra, pero quieren disfrutar de la gracia. Quieren disfrutar de la gracia, pero quieren vivir bajo la ley. Claro, siempre y cuando los versos que le convenga. Mire, en el principio, cuando Dios creó al hombre, la palabra de Dios dice que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Ahora bien, Dios no creó al hombre desde un principio para estar solo. Dios creó al hombre para que estuviera con una mujer. El hecho de que Dios haya creado al hombre adelante no quiere decir que Dios lo creó para que esté solo. Dirá usted, muchas personas, ven acá, y fue que falló el plan divino. No, el plan divino nunca falló, porque el plan divino nunca fue que Adán estuviera solo. Ese no fue el plan divino. El plan divino fue que Adán tuviera una compañera. La vivencia del hombre en soledad no fue suficiente para concretar el propósito divino. No, no es que Dios falló, sino que nos enseña que una criatura masculina no era el plan perfecto que Dios tenía en mente. Adán necesitaba una esposa para hacer todo lo que Dios tenía en mente concerniente a él. Lo mismo sucede con la mujer que Dios hizo para el hombre. Wow, busque ahí 1 Corintios 11:9. Y si Dios la creó para ti, ¿por qué ahora la quiere dejar? Si Dios la creó para ti, porque cuando te casaste con ella, tú dijiste que Dios te habló. Dijiste que Dios te lo reveló. Dijiste que tuviste una revelación. Dijiste que esa era la mujer perfecta para ti. Pero ahora la quiere dejar. Ahora ya no está como estaba antes. Ahora ya ella te parió 2 o 3 hijos. Ahora ya no tiene la misma edad. Ahora el cuerpo de guitarra que tuvo al principio ya no está. Y ahora la quiere dejar. Pero la Biblia revela que no hay otro matrimonio, solamente es un solo matrimonio. ¿Cuáles son las consecuencias de dejar a la mujer que Dios te entregó? O mujer dejar al hombre que Dios te entregó. Bueno, en primer lugar, testimonio. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dijimos que esto era Biblia hoy. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice Primera de Corintios capítulo 4, verso 6. Nadie piense más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, otros envanezcáis. Cuando una persona tiene varios matrimonios en la cola, lo primero que no tiene es testimonio. Y ahí está quebrantando el principio bíblico, que nos manda a presentarnos delante de Dios y de los hombres como personas que no tenemos de qué avergonzarnos. Yo lo que creo es que el hombre y la mujer de Dios aprende a sobrellevar y aprende a soportar por amor. No es que estamos diciendo que tú tienes que soportar el maltrato. ¿Por qué? Porque si alguno se dejare a su esposo o a su mujer, que se quede solo. Es lo que la Biblia enseña. Vamos a ver qué dice el libro de Mateo. Mateo capítulo... hay poder en Jesús. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 31. Mateo capítulo 5, verso 31. Oye cómo dice. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Lo que leímos en el libro de Deuteronomio capítulo 24. Recuerde, este mandato se lo dio Moisés a los judíos por causa de la maldad que ellos tenían. Ellos se casaban con una mujer, al tiempo ya no la querían. Esa mujer tenía que sufrir todo tipo, de daño en esa casa. Esa mujer tenía que ser maltratada. Esa mujer era maltratada. Esa mujer era una esclava. Pero Moisés, al ver todo esto maltrato, por causa de la misma mujer para ayudarla, manda a esos judíos que mejor le dieran carta de divorcio. Pero en el principio no fue así. Cuando Dios creó a Adán para Eva, la creó perfecta para él. No es que ella era perfecta, sino que era perfecta para él. ¿Por qué? Por eso la Biblia nos manda a sobrellevarnos los unos con los otros. Porque es que no hay nadie perfecto. No hay nadie perfecto. Y algo que yo he aprendido es que el matrimonio te moldea a ti y te ayuda a ti más a conocer el carácter del Cristo y te moldea más el carácter de Cristo a ti en tu vida. Porque muchas veces nosotros decimos que no soportamos, que no tenemos paciencia. El matrimonio te enseña a tener paciencia. El matrimonio te enseña a amar por encima de todas dificultades, por encima de todo defecto. Y no es porque la Biblia dice que no hay vuelta atrás. Es porque tú buscas glorificar a Dios en tu matrimonio. Pero hoy en día tenemos una generación que va a la iglesia, tiene en cuanto a lo que es rituales, pero no tiene una relación con Dios. Y cuando el hombre no tiene una relación con Dios, tiende a equivocarse. Y la mayoría de divorcios que hay hoy en día son por causa de una mala relación con Dios. Por causa de una mala relación con Dios. Porque, un consejo, nunca te cases mirando lo carnal. Nunca te cases mirando que ella es bella, que el hombre es elegante, que habla lengua, que predica bonito. Nada de eso. Tienes que mirar lo espiritual en ese hombre. Tienes que mirar lo espiritual en esa mujer. Por eso es que hay tantas relaciones rotas en este momento. Y eso te hace daño a ti y le hace daño a la iglesia como cuerpo de Cristo que tú eres. Si tú estás pasando por un mal momento, un quebrantamiento en tu matrimonio, la mejor opción no es renunciar. La mejor opción no es abandonar. Tienes que aprender a pelear por lo que Dios puso en tu mano. Tienes que aprender a que Dios siempre tiene una solución. ¿Qué pasaría si Dios pensara igual que nosotros?
¿Qué pasaría si en cada error que nosotros cometemos Dios no abandonara? Dios renunciara a nosotros. ¿Qué pasaría si Dios pensara como tú estás pensando en este momento? ¿Qué pasaría con tantos errores que nosotros tenemos? Con tanto maña que nosotros tenemos culturalmente, con tantos problemas psicológicos que hoy en día tiene la sociedad, como vivimos en una sociedad que está podrida en el pecado. Pero la iglesia no es parte de la sociedad. La Biblia nos describe a nosotros como personas de ropas blancas, hablando de la lejanía del pecado que nosotros debemos tener, porque el orden de la iglesia, lo natural de una iglesia es que no viva bajo el yugo del pecado, es que no pensemos como piensan los impíos. El que tiene un problema con su pareja, lo primero que piensa es en dejarlo, la gente que no conocen de Cristo, pero el que conoce de Dios sabe que la Biblia nos manda a nosotros a sobrellevar. Vamos a ver Efesios capítulo 5, verso 25. Dice que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y la única institución que Dios compara con su santa iglesia, con su sagrada iglesia, es el matrimonio. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios compara la iglesia con el matrimonio? Ahí hay un misterio. Porque tanto la iglesia tiene que vivir para Dios, como el matrimonio tiene que vivir para agradar a Dios. ¿Estás tú agradando a Dios? ¿Estás tú agradando a Dios? No fue que tú te casaste con una mujer para que ella sea tu esclava. Tú te casaste con esa mujer para tú respetarla, para tú darle amor, para tú valorarla, para tú sobrellevarla. No fue que tú te casaste con ese hombre para que ese hombre trabaje para ti. Tú te casaste con ese hombre para tú ser su ayuda idónea y los dos juntos cumplir el propósito y la voluntad de Dios que tiene con ustedes juntos. El matrimonio es un complemento de la voluntad de Dios en la vida del hombre y de la mujer. Por eso dice el proverbio, el que haya esposa, haya el bien y alcanzará la benevolencia de Jehová. La benevolencia es una vida llena de paz, una vida llena de virtudes. Pero eso pasa cuando un hombre o una mujer, antes de irse al matrimonio, busca revelación de Dios, busca intimidad con Dios primeramente. Busca que Dios le dé a entender de una u otra manera que ese es el que Dios ha predestinado para ti desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hay mucha gente que están pensando irse al matrimonio, pero viven una vida enfocada en lo carnal. Hay mucha mujer hermosa, hay mucho hombre elegante. Dentro o fuera de la iglesia te van a llamar a la atención. Eso no indica que cada mujer hermosa que tú veas, por más sierva de Dios que sea la tuya. Por más bien que se lleven. Hoy en día las relaciones se casan por bien que se llevan. No que nos llevamos bien. Mira qué bien ella se ve. Mira lo que él ora. Mira cómo él busca a Dios. No. El hecho de que una mujer sea de Dios, una sierva de Dios, sea la que tú, como tú la defines en tu mente para ti, ella, tú la veas perfecta, no quiere decir que ella sea la tuya. Y el hecho de que Dios te diga que esa no es la tuya no quiere decir que ella es mala, solamente que no es la tuya. Y viceversa. Lo mismo puede ser para un hombre, para una mujer. El hecho de que él sea un hombre de Dios, un hombre apartado del pecado, un hombre dedicado para Dios, un hombre esperando a una mujer con tus cualidades, no quiere decir, bendito sea el poder de Dios, que tú seas la de él. Y no quiere decir tampoco que si Dios te dice que no, que si buscas revelación de Dios, que hay poca gente que están buscando revelación de Dios para el matrimonio,
no quiere decir que él sea malo. No, es que no es el tuyo. El hecho de que Dios te diga, no, ese no es el tuyo, no quiere decir que no sea un hombre de Dios o una mujer de Dios. Y mucha gente está equivocada en esto. Mucha gente está equivocada en esto. La Biblia, no por si acaso, no es que usted tenga que vivir en un matrimonio subyugado o esclavizado, porque el matrimonio no es eso. Pero la pregunta que alguien me hizo en estos días es, entonces, una mujer que esté en un matrimonio y esté aguantando golpes, y esté aguantando rechazo, y esté siendo maltratada, y su vida corra peligro en ese matrimonio, ¿qué puede hacer? Yo le tengo una respuesta. La Biblia dice, usted tiene que salvaguardar su vida ante que todo. Usted no se puede quedar ahí a que ese hombre la mate. Usted no se puede quedar ahí a que ese hombre la mate. Y si usted es ese hombre, la Biblia revela que tiene que quedarse sola o tiene que quedarse solo. La Biblia no apoya el recasamiento. Cuando la Biblia dice, salvo por fornicación, hay muchas personas que tienen muchas teorías raras de ahí. Hay muchas teorías raras. Cuando la Biblia habla, salvo por fornicación, está hablando de lo que se hacía prematrimonial, donde la familia del joven le pagaban un dote, o el joven le pagaba un dote al padre, y cuando le pagaba ese dote, la deposaba. Pero no era que se iba a vivir para una casa con ella, no. Era que se empezaban a preparar. Ya ellos estaban comprometidos, que fue lo que le pasó a María con José. Ellos estaban comprometidos. Y si en ese tiempo de compromiso, antes de irse a vivir juntos, ella fornicaba, el joven podía darle para atrás el compromiso. Porque recuerde que en la ley, cuando la mujer fornicaba, no era que se le podía dar para atrás. En la ley la mataban. Entonces, cuando habla de salvo por fornicación, está hablando de eso, de ese compromiso. Y mucha gente lo confunde en todo esto. Existían los compromisos y el compromiso era algo sagrado. Era algo sagrado. A esa fornicación se refiere. Entonces mucha gente se confunden ahí. Ah, no, es que si ella fornica, no. Ellos no estaban, ya después que esa mujer estaba en casa, eran otras cosas. Y esto, usted solamente lo ve contra en Mateo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos vamos a lo cultural y a la cultura bíblica, el libro de Mateo fue dedicado a los judíos. Fue escrito especialmente para los judíos. Y Mateo se lo dice de esta manera porque los judíos conocían la ley. Iba a entender de una vez lo que Mateo le estaba hablando. ¿Por qué? Porque ahora una pregunta. Póngase a calcular. María era virgen. Pero María estaba comprometida con José. Estaba desposada con José. Si el desposorio era juntarse en una casa, entonces María no podía ser virgen. Y hay registro bíblico que en el desposorio no tenían relaciones. Y muchas veces el desposorio duraba 3 meses, duraba 6 meses y duraba hasta 1 año para el joven, porque el matrimonio se hacía legítimo cuando ya había una consumación. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dijimos que era Biblia. Libro de Génesis. Vaya buscando el libro de Génesis. Creo que el capítulo Hay poder en Jesús en esta hora. Míralo aquí lo tenemos. Libro de Génesis, capítulo 19, verso 8. Oiga cómo dice el libro de Génesis 19, 8. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón.
o la sacaré fuera, y hace de ella como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Vamos a entrar en contexto. Estas eran la hija de Lot. Cuando los dos ángeles llegaron a la casa de Jos, que todas las personas, todos los sodomitas fueron a la casa de Jos, queriendo vivir con los dos ángeles, Lot le dijo: tengo dos hijas que no han conocido varones, Si quiere yo se la doy a ustedes y ellos no quisieron. ¿Qué significa para usted que no han conocido varones? Que nunca han estado con un hombre. Eso significa que no han conocido varones. Que nunca hubiesen estado con un hombre. Pero mire qué dice aquí. Verso 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos lo que habían de tomar a su hija. Y le dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Cómo puede Lot, teniendo dos hijas que nunca han conocido varones, tener yernos? Esa es la pregunta. Si su hija nunca hubiesen conocido varones, ¿por qué la Biblia dice que Lot tenía yerno? Usted sabe que es un yerno. Un yerno es el esposo de una hija que una persona tenga. Y Lot tenía dos yernos. No uno, tenía dos, porque tenía dos hijos. Eso quiere decir que la hija de Lot estaban en el proceso del desposorio. La hija de Lot estaban comprometidas, pero aún no hubiesen consumado ese matrimonio. Aún no vivían con sus esposos, con sus esposos, aunque ya estaban comprometidos. Y el compromiso para los hebreos judíos, el matrimonio era como el compromiso era como un matrimonio. El compromiso era como un matrimonio. Era muy serio. Por eso en el compromiso la doncella se tenía que guardar. Y ni siquiera muchas veces la dejaban que la vieran. Entre todo ese tiempo después del compromiso hasta el día de la boda. Por eso usted va a leer en la Biblia que Jacob, cuando le llevaron a Lea, él pensando que era Raquel, al otro día fue que Dios se dio cuenta. Porque a veces dura tanto tiempo sin verla, era fácil confundirse. Más por el festín, más por la falta de luz. Recuerde que ellos no tenían la luz que nosotros tenemos ahora. Entonces, ya para concluir, hicimos un pequeño preludio acerca de todo esto. Para concluir, no hay vuelta atrás. Porque en este tiempo se está dando mucho que las personas se están divorciando por diferencia de caracteres. Y en este tiempo el divorcio ha aumentado más que nunca. Ha aumentado mucho por falta de conocimiento bíblico. No deje que otro lea en la Biblia por usted, léala usted mismo. Pelee por lo que Dios puso en su mano. Que la primera opción que usted piense no sea abandonar, no. El hombre de Dios no se mueve de esa manera. La mujer de Dios no camina de esa manera. La mujer de Dios se mueve bajo dirección de Dios. El hombre de Dios se mueve bajo revelación de Dios. Que no buscaste confirmación, no buscaste dirección de Dios antes de meterte a ese matrimonio. Claro que habrá consecuencias. Pero tiene que recordar que la misericordia de Dios está por encima de toda la cosa. Un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Ve donde Dios, por más difícil que esté la situación, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Dios es tan bueno que aún nosotros nos metemos en problemas por nuestra propia cuenta. Y Dios es tan bueno que Dios nos saca sin Él
haber tenido que ver nada con eso. Él nos saca. Ve donde Dios. Tú conoces a Dios. Tú has tenido intimidad con Dios. Tú sabes quién es Dios. Dios es el mismo. Ese mismo Dios que tú conociste cuando no había batalla, cuando no había problema. Es el mismo Dios que tú le estás sirviendo ahora. Ahora, porque tiene problemas, no te olvides que la misericordia de Dios está encima de ti. Está dispuesta para ti. Hay poder en Jesús en esta hora. Pero como dice la palabra, pero en el principio no fue así. En el principio no fue así. Dios creó una mujer para Adán. Adán no le podía saltar a Dios. No, que tú me la diste, que tú te equivocaste. No, no fue que Dios se equivocó. Lo que nos equivocamos somos nosotros los hombres. Porque queremos hacer la cosa a nuestra manera. Y créanme que todo esto está pasando hoy en día por causa de una mala relación con Dios. Por causa de una mala relación con Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a subir la segunda parte.